Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 26 de febrero 2023. Primer domingo de Cuaresma. Primera lectura, Génesis 2, versículo 7 en adelante. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: De ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Romanos 5, versículo 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde que Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios.
Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. Porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado, y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados, y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación de la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio, Mateo 4, versículo 1 al 11. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo esto, si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en este día domingo, primer domingo de Cuaresma, hermanos. Domingo 26 de febrero. Después de saludarlos, hermanos, de darles las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, pues les quiero decir que hoy vamos a analizar pues uno de los puntos que son muy importantes en nuestra fe católica, en nuestra fe en Jesucristo, que en esta ocasión vamos a analizar lo que es la tentación. La tentación, hermanos, se define como la punta o la puerta de entrada al pecado. Entonces, si nosotros no sabemos diferenciar, o más que nada, pues la mayoría de personas en el mundo, hermanos, no les interesa diferenciar de qué manera o evitar esa entrada, esa caída al pecado. En la primera lectura del Génesis nos narra, hermanos, cómo Eva, la compañera de Adán, cae en la tentación del enemigo, del diablo, del tentador. Se le llama también el tentador, porque como les digo, la tentación es la punta. Si no hubiera tentación, pues podríamos decir que era como vivía nuestro padre Adán y nuestra madre Eva antes
de caer en la mentira de la serpiente. Entonces había ignorancia, había pureza del alma, del corazón. Nos platica en otra lectura, la Génesis, que Adán y Eva platicaban con Dios. Dios los visitaba, platicaban con Él y Él les daba recomendaciones, los acompañaba y en fin, convivía con ellos. Cuando el enemigo le da a conocer a Eva lo que era probar de esa fruta prohibida, que iban a ser igual a Dios, a ella le interesó porque pues sabía que Dios era grande, que era poderoso, que era el creador de ellos. Entonces, como le dijo que iban a ser igual a Dios, que iban a saber definir el bien y el mal e iban a poder juzgar el bien y el mal en las cosas que existían hasta ese momento. Entonces, por eso Eva cae en la tentación y Adán cae en la tentación de Eva. Y así sucesivamente. Llegamos a la segunda lectura, que es la carta de San Pablo a los romanos. Está tan interesante esta lectura, hermanos, porque veamos aquí que, bueno, San Pablo fue una persona con estudio, preparada, inclusive él era ciudadano romano. Y pero lo que llama la atención aquí, la cátedra que les da a los romanos, que sepan diferenciar, que ya no son unas personas indiferentes o débiles a convivir con el pecado. A ver si me puedo explicar. Les dice y les demuestra que con la gracia de Dios se puede combatir la tentación para poder ser unos buenos cristianos. Dice así: en efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuanta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo también, que es Jesucristo. Estas pocas palabras, porque no puedo, pues no puedo leer toda la carta, ya la escuchamos en la lectura de mi hijo, pero nos define, en esas pocas palabras nos define que con la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos dominar la tentación. Claro que necesitamos fortalecernos con la palabra de Dios, fortalecernos en el conocimiento de Jesucristo, fortalecernos con la oración, fortalecernos de tantas formas, pero cerca de Dios, hermanos, en el conocimiento de Dios, de Jesucristo más que nada, para poder vencer, luchar y quedarnos satisfechos después de haber vencido la tentación, quedarnos satisfechos de que obramos bien, de que hicimos lo correcto. Porque si tan solo veamos, hermanos, que Jesucristo fue tentado, como nos dice en el Evangelio de San Mateo, y esto no nos va a quitar nunca de la tentación, lo que estamos analizando. De hecho, la tentación está presente y está a nuestro lado, está encima de nosotros. Puede entrar por los ojos, por los oídos, por todos los sentidos que tenemos nosotros, que como en una vez les comentaba, parece que estamos arrastrados, jalados a hacer el mal, a mirar el mal, a producir el mal, no sé por qué, es algo que lo traemos de herencia de Adán y Eva, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ascendientes, y está arraigado en nuestro corazón. Pero por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento se presenta a nuestro Padre Dios
En este caso, lo más cercano que conocemos es por medio de Moisés, cómo libera a su pueblo de la esclavitud. Y menciono eso porque en ese tiempo de Moisés, especialmente en el Éxodo y en los libros siguientes donde Dios le empieza a dar a Moisés unas leyes para que se las dé a su pueblo para que las respeten. Por medio de esas leyes se suponía que iban a aprender cómo dominar la tentación. Pero siempre pues no deja de haber formas de escapar de las leyes, a oscuras, en lo solo. El ser humano es muy listo para eso, hermanos. Pero vemos cómo Jesús nos enseña cómo vencer la tentación, especialmente una que es muy importante para nosotros para subsistir en el mundo, es la comida, el hambre. Dice que Jesús tenía mucha hambre cuando terminó su ayuno en el desierto. Y el tentador, el demonio, el que tentó a Eva, le dice que convierte una piedra en pan. Y así se viene dando en el Evangelio todas esas formas de que el demonio tentó a Jesús. Lo tienta con el poder. Dice que lo sube a un lugar alto y le enseña todos los reinos. Que sí es cierto, si buscamos en la palabra de Dios en la Biblia, vemos cómo Dios Padre, cuando expulsa a Satanás, le da el mundo para que habite en él y lo domine de cierta manera. Domine la naturaleza, domine el agua, domine los elementos que hay en la tierra. Y domine al hombre, que tiente al hombre también, pero tiene el permiso de tentar al hombre, no de obligarlo. Y pero nosotros tenemos la gracia, como nos dice San Pablo en la segunda lectura, de conocer a Jesús, hermano. Esa es la importancia siempre en lo que es el Evangelio, lo que es conocer a Dios. Tenemos que entender la importancia de que Jesucristo nos da la gracia para vencer la tentación. Y si nosotros llegamos a esa perfección, hermanos, que es imposible, yo lo sé que es imposible llegar a una perfección de ser santo, pero sí podemos luchar contra la tentación, contra el pecado. ¿Cómo? Pues aferrándonos a la verdad y al amor de Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude y que nos lleve por un buen camino de reflexión, de ayunos, de caridad, de tantas cosas, hermanos. Porque si somos débiles a la tentación, nos va a dominar el pecado, nos va a dominar y nos va a meter en nuestra mente que somos poderosos, que somos autosuficientes, que dominamos a las demás personas, que tenemos un amplio criterio, que somos inteligentes, que somos poderosos. O sea, todo aquello que Jesús nos recomienda que no hagamos, hermanos. Entonces, de esta manera, comprendiendo todo eso, y la invitación a ustedes, hermanos, es que los que tienen hijos, platíquenles, díganles el Evangelio, díganles lo que Jesús, lo que Dios nuestro Señor quiere de nosotros. Y de esa manera, hermanos, continuamos en esta cuaresma, pues en ayunos, en oración, y buscando una forma de hacer penitencia, de hacer caridad, de ayudar a los demás, aunque fuera en esta cuaresma nada más, hermano. Y en la que viene en el otro año y en la otra que vendrá, mientras estemos celebrando y festejando junto con Jesucristo nuestro Señor cada año su muerte y su resurrección. Hermanos, por hoy nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
cansado, vengo ante ti con dolor, vengo ante ti herido, vengo ante ti sin valor. Siento que todo se acaba, siento que ya no podré. Se ha acabado mi esperanza, se ha acabado mi fe. Necesito a ti, mi Señor. Necesito de tu amor. Necesito a ti, mi Señor. Necesito tu perdón. Gracia, con tu poder, con tu unción, yo puedo renacer. Con tu gracia, con tu poder, con tu unción, yo puedo renacer. Siento que todo se acaba, siento que ya no podré. Se ha acabado mi esperanza, se ha acabado mi fe. Necesito a ti, mi Señor. Necesito de tu amor. Necesito a ti, mi Señor. Necesito tu perdón. Gracia, con tu poder, con tu unción, yo puedo renacer. Con tu gracia,